el día jueves compartía, capítulo 1, versículos del 22 al 27, vamos a dar lectura. Sin embargo, hoy vamos a centrarnos un poquito más adelante de lo que veíamos el día jueves. Santiago, capítulo 1, versículos 22 en adelante, lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Me indica con un amén, con un gloria a Dios, con un Cristo vive. Amén. 1:22 al 27. Tuvimos un maravilloso tiempo de adoración. Amén. ¿Cuántos experimentaron la presencia de Dios? Amén. Gloria a Dios por el grupo de alabanza que con un corazón, ¿verdad?, de adoradores nos inspira también a adorar. Y ahora vamos a adorar de otra manera, ¿verdad? Escuchando la palabra del Señor. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 22 en adelante. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañen ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndola, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y la religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Esta es palabra del Señor. El día jueves explicábamos un poquito de lo que tiene que ver con estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Decíamos que no solamente es importante leer la Escritura, no solamente es importante estudiarla, reflexionarla, sino que también es muy importante practicarla. Practicar la palabra de Dios en realidad cierra el círculo de lo que Dios desea en nuestra vida acerca de la palabra de Dios. Dios nos invita a leerla, a escudriñarla, a meditarla, a reflexionarla, pero el círculo que cierra el llamado que Dios nos hace acerca de su palabra se llama ponerla en práctica. Y eso decíamos el día jueves y utilizamos este ejemplo, ¿verdad?, que usa Santiago acerca del espejo, y decíamos que pues todos en casa tenemos un espejo, ¿verdad?, donde nos vemos, qué tal, cómo salimos de casa, si estamos bien peinados, ¿verdad?, si estamos adecuadamente presentados al lugar donde vamos. Y decíamos que la Biblia en realidad es ese espejo que hace que pueda mirarse lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra vida, revela lo que hay en cada uno de nosotros. Y así es que Dios nos está invitando a leer la palabra, a tomarla en cuenta, a estudiarla, escudriñarla, pero también nos está invitando a practicarla. Repite después de mí: practicar la palabra. Dios desea que cada uno de nosotros practiquemos la palabra. Pero una pregunta que tal vez no terminamos de responder el día jueves es: ¿cómo ponemos en práctica la palabra de Dios? ¿Cómo podemos llevarla a la práctica? Y Santiago nos da algunas pistas, nos da algunos ejemplos, consejos acerca de cómo poner en práctica la palabra del Señor. Y Santiago dice que nos enseña, ¿verdad?, que no solamente es importante participar en algunas cosas o actividades de la iglesia, no solamente es importante asistir a la iglesia, venir a este lugar, adorarle, exaltarle y hacer todo lo que hacemos aquí. Es bueno, es indispensable para nuestra vida, pero no es suficiente para lo que Dios quiere que tú y yo como hijos de Dios desarrollemos en nuestra vida. No solamente necesitamos ayunar, no es suficiente con ayunar, no es suficiente con cantar, con orar, con ofrendar, con cuidarnos de diferentes maneras. Es importante todo esto que yo acabo de mencionar, pero Santiago nos dirá que necesitamos algo más, que no solamente es cumplir con estos elementos que yo acabo de mencionar, porque entonces nos convertiríamos en algo religioso solamente, ir y cumplir, ¿verdad? Ya hice esto, Señor, yo ya cumplí y tú te toca tu parte, ¿verdad? Pero cuando estamos en los caminos del Señor y estudiamos la palabra, nos damos cuenta que hay algo más, no es suficiente. Estas prácticas son importantes, pero no nos van a demostrar ni a revelar un auténtico seguidor
de Jesús. ¿Cuántos seguidores de Jesús aquí hay? ¿Ven? Nos consideramos seguidores de Jesús. Pero la Escritura nos va a decir que es importante algo más. Es importante que notemos algunos otros aspectos acerca de la palabra del Señor. Y la Escritura, en lo que leímos hace un momento, viene una palabra que se traduce en la mayoría de las versiones de la Biblia como religión. Esta palabra en realidad proviene del latín, que es religare. Y esta palabra significa lo que liga al ser humano con Dios. Bueno, habrá muchos significados acerca de esta palabra, pero uno de ellos, y el que voy a utilizar yo en esta mañana, es lo que liga al ser humano con Dios. Sin embargo, religare no es la palabra que escribió Santiago cuando él escribía su carta. Él utiliza otra palabra que no quiere decir lo que liga al ser humano con Dios, sino se refiere a la práctica externa de la religión. Es decir, no se refiere a la práctica externa de la religión, lo que yo acabo de mencionar ahorita, venir a la iglesia, cantar, orar, ofrendar, sino que esta palabra que Santiago usa, que es tresquía, esta palabra significa, lo que nos quiere decir es evidenciar la fe en la vida diaria entre quienes nos rodean. Lo que Santiago está queriendo decir acerca de religión, acerca de vivir la palabra de Dios, no significa con cumplir con los requisitos que yo acabo de mencionar, que otra vez lo repito, es importante, es necesario porque va a revelar una parte del creyente. Pero no es suficiente. ¿Qué yo necesito hacer? Necesito vivir la palabra de Dios, necesito evidenciar la fe. ¿Y cómo yo evidencio la fe en mi día a día entre quienes me rodean? Mostrando el carácter de Jesús, mostrando mi comportamiento, mis palabras, cómo reacciono frente a los problemas. Si de repente viene una situación y exploto y entonces ofendo a medio mundo, en realidad no estamos evidenciando la fe que Cristo ha puesto en nuestras vidas. Quiere decir entonces que la palabra que usa Santiago acerca que las versiones traducen como religión tiene que ver con mostrar quiénes somos, mostrar nuestra fe, evidenciarla. Y Santiago nos dice cuál es esta religión verdadera. Voy a utilizar la palabra que está en la mayoría de nuestras versiones. ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? De seguro alguno de sus compañeros de trabajo, algún familiar, algún vecino le ha dicho, bueno, pues sí, tú crees en esto, pero yo no sé cuál es la religión verdadera. Yo no sé cuál, hay tantas opciones, ¿verdad? Hay todo un manojo de opciones acerca de muchas religiones. Bueno, pues la Escritura nos va a decir cuál es esa verdadera fe, cuál es la genuina fe que Dios está esperando de ti y de mí. ¿Quieres saber cuáles son estas características de la verdadera fe, de la religión verdadera? Bueno, la Escritura dice que en el versículo 26, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y la religión no sirve para nada. La primera evidencia de una verdadera fe, Santiago dirá en lo que él está escribiendo, es refrenar su lengua. Repita después de mí, refrenar mi lengua. ¿Cuántos tenemos problemas con eso? Es que hay algo que no puedo controlar, hermano. Es que hay algo dentro de mí que me hace hablar. No son cosas buenas necesariamente, ¿verdad? Santiago nos dirá y nos invitará a que un hombre o una mujer de parte de Dios que quiere mostrar la verdadera relación que tiene con Dios, Santiago lo dirá, es un hombre o una mujer que sabe refrenar su lengua. Es decir, ejerce el control respecto a lo que puede y debe decir, especialmente cuando tenemos que callar. ¿Cuántos de nosotros, después de haber hablado algo que no debimos de haber hablado, dijimos, debí de haberme quedado callado? ¿Le ha pasado a usted o nada más a mí? Amén. Decimos, ¿para qué dije esto? ¿Por qué lo expresé, Benny? ¿Qué pasó dentro de mí? Ya la regué, lastimé. Bueno, un verdadero hombre de Dios, alguien que quiere demostrar y evidenciar la fe, diría Santiago, es un hombre que sabe refrenar su lengua. Y cuando hablamos de refrenar su lengua, implica saber callar en algunos momentos. ¿Sabe usted
que no siempre necesitamos estar hablando? No siempre necesitamos estar hablando. Hay momentos en los cuales la situación implica callar. Pero esta expresión de refrenar su lengua no solamente se trata de los chismes, de hablar mal de las personas, sino también implica evitar palabras vulgares. Tener un vocabulario sano, no ofensivo. Esas palabras que otras personas que en Cristo repiten cada 3 palabras, ¿verdad? Cada 3 palabras ni hacen parada, ¿verdad? Y están ahí diciendo palabras que son ofensivas, que denigran, palabras vulgares. Implica también refrenar nuestra lengua a esas palabras. Asegurarnos que mis palabras, que tus palabras edifiquen, que tus palabras consuelen, que tus palabras inspiren a alguien, que tus palabras exhorten y fortalezcan a alguien. Porque ¿sabes qué? Hay personas que están a tu alrededor que están esperando una palabra oportuna de ti. Una palabra que los levante, una palabra que nos anime, una palabra que los haga salir del hoyo de la desesperación que están en la cual están atravesando. Pero también implica, mis hermanos, terminar con la triste y condenable práctica, ¿verdad? Decía yo hace un momento, de hablar mal de las personas. Tenemos que hablar bien, porque de repente solamente hablamos bien delante de ellas y por atrás otra cosa distinta decimos. Santiago dirá entonces refrenar la lengua. Pero la segunda característica de una fe, de una religión verdadera, Santiago dirá visitar y ayudar a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades. La religión pura es aquella en la cual nos ocupamos del necesitado, nos ocupamos de las viudas en sus aflicciones, pero no solamente eso, sino también que no nos dejemos corromper por el mundo. Estas 2 cualidades que menciono en este punto tienen que ver con la fe verdadera, con la fe genuina que Dios nos está invitando a vivir y a practicar la palabra de Dios. Decía yo, no solamente es importante leerla, no solamente es importante reflexionarla, meditarla, sino ponerla en práctica. Y la Escritura nos dice que debemos de visitar a quienes están necesitados. Y Santiago utiliza 2 grupos de personas en específico, las viudas y los huérfanos. Estos 2 grupos de personas vulnerables, desde el Antiguo Testamento Dios está preocupado por ellos. También pudiéramos incluir ahí los extranjeros. Pero Santiago menciona 2 grupos, las viudas y los huérfanos. Estos 2 grupos de personas eran vulnerables. El primero de ellos, las viudas, de por sí una mujer casada ya era parte de un ser minimizada, ¿verdad? Por la cultura en la cual se vive en aquellos tiempos. Pero no solamente eso era ya de por sí malo para ellas, sino que además de ser mujer, el marido había muerto y eran viudas. Lo que generalmente se traducía en una profunda pobreza. No había quien proveyera. Así es que este grupo de personas, las viudas, Dios siempre estuvo en el corazón de Dios ayudarlas. Pero también están los huérfanos, a quienes han perdido a sus padres y vagan, ¿verdad?, teniendo que subsistir por sí mismos. Así es que la orden de parte de Dios sigue en el Nuevo Testamento. La preocupación de Dios por los huérfanos y las viudas sigue presente en el Nuevo Testamento. Y es que estas personas eran abandonadas, ¿verdad? Y aunque en ese tiempo pasaba, yo creo que en este tiempo no ha cambiado mucho la situación de las viudas y los huérfanos. Por lo tanto, la palabra de Dios sigue siendo muy vigente. Dios en el Salmo 68:5 dice que Él es defensor de viudas y huérfanos. Así es que si en el corazón de Dios está la preocupación por este grupo de personas, y tú y yo somos hijos de Dios que amamos su palabra, ¿sabes qué? En tu corazón y en mi corazón también debe de ver esta preocupación por este grupo de personas. Convertirnos en defensor de viudas y de huérfanos. El Señor está preocupado por todos estos aspectos, pero también pudiéramos decir que la religión verdadera, además de refrenar la lengua, además de visitar a huérfanos y a viudas y ayudarlos en sus necesidades, también es importante la práctica del verdadero ayuno. Repite después de mí, el verdadero ayuno. La Biblia hablará acerca del ayuno en diferentes partes de la Biblia. Y bien pudiéramos decir que el ayuno es una disciplina espiritual
que la Biblia enseña. Amén. No solamente nos habla de orar, ¿verdad? De leer la escritura, sino también nos habla del ayuno. Y es importante. Pero sabes, el ayuno no solamente pudiéramos aplicarlo a abstenernos de alimentos y de bebidas. De hecho, quiero que me acompañen por favor al libro de Isaías 58. Isaías 58, versículo 6 en adelante. E Isaías nos va a hablar acerca del ayuno. Isaías 58, del versículo 6 en adelante. Lo leemos en la Reina Valera. Isaías está tocando el tema del ayuno y al parecer, por lo que él escribe, el sentido del ayuno se ha perdido en el pueblo de Israel. Ha tomado otros tintes, otros significados. Así es que Isaías ve necesario hablar del ayuno. Por eso yo acabo de mencionar que no es suficiente hablar del ayuno con decir dejo de comer o dejo de tomar ciertas bebidas. Dice Isaías 58 del versículo 6 en adelante: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver, e irá tu justicia delante de ti. La gloria de Jehová te será retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo y el dedo amenazador, el hablar vanidad. Y si dieres tu pan, ¿a quién? Al hambriento, y saciares al alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Este versículo que habla Isaías, estos versículos que escribe Isaías, nos habla acerca de la importancia del ayuno, que no solamente se resume a dejar de comer. Tiene que ver con complementarlo, con practicar la palabra de Dios. No sé si van conmigo en esta dinámica que estoy tratando de transmitir. No solamente es ser cristiano y decir soy cristiano, leer la escritura, ayunar, orar, sino que también es importante poner por obra la palabra de Dios, vivirla. Así es que Isaías nos da algunos ejemplos de cómo es el verdadero ayuno que Dios recibe. Tiene que ver con un sacrificio que el cristiano hace, con ofrecerle a Dios no solamente la abstinencia de alimentos, sino también poner por obra la palabra de Dios, vivir la palabra. Y la escritura nos dice: comparte el pan con el que está hambriento. Si ves a alguien que está desnudo, cúbrelo. Y hay un sinfín de ejemplos que nos habla la escritura. Y el respecto de esto, ¿verdad? En el tiempo de Jesús había diferentes grupos religiosos, ¿verdad? Que él tuvo que enfrentarse. Y algunos de ellos utilizó palabras bastante fuertes. Y si Jesús lo hizo, yo creo que es la manera correcta de describir la actitud de aquellas personas que creemos estar bien delante de Dios, que creemos que estamos bien solamente con cumplir algunas cosas o requisitos, pero que en realidad no practicamos día a día la palabra del Señor. Dice Mateo 23:14, hay de vosotros, escribas y fariseos. Y Jesús usa una palabra que nos incomoda. Dice hipócritas. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibirán mayor condenación. Este grupo de personas, los escribas, los fariseos, eran personas que pretendían cumplir a cabalidad la ley, que querían mostrarse como hombres cumplidores de la ley. Pero resulta que en sus prácticas de la misericordia, de la bondad,
no era muy notorio. Y dice Jesús que ellos devoraban, ¿verdad? Se acababa la casa de las viudas. Y dice como pretexto para cumplir o remendar algún daño de lo que habían hecho, como sabiendo que estaban haciendo mal, dice que como pretexto hacían largas oraciones. Como para cubrir, como para ponerlo como de pretexto acerca de lo que estaban haciendo. Por eso es importante, hermanos, que tú y yo nos convirtamos en hacedores de la palabra del Señor, que vivamos la palabra del Señor. Por lo tanto, Santiago seguirá diciendo que la mejor manera de adorar a Dios, la mejor manera de ofrecer a Dios un servicio será el servicio a los pobres, las personas que están en necesidad, las personas que están en extrema necesidad, personas que están ahí como las viudas, como los huérfanos. Pero tal vez aquí pudiéramos ampliar, ¿verdad?, el grupo de personas, que todos aquellos que están en una necesidad apremiante que como cristianos debemos de atender. Así es que la ayuda, mis hermanos, no solamente se refiere a lo material, no solamente es lo económico, sino también educarlos, prepararlos para que ellos puedan generar su propio sustento. De repente solamente nos convertimos en ministerios asistencialistas, es decir, hay necesidad de comer, hay necesidad de vestido, hay necesidad de esto, vamos y llevamos. Y cumplimos en cierta manera, pero no estamos ahí siempre. No estamos toda la semana, no estamos todos los días y de repente ahí sigue habiendo necesidad. Como creyentes, como hijos de Dios, debiéramos ofrecer una ayuda integral, es decir, ayudarlos, prepararlos, ofrecer algo para que ellos puedan generar su propio sustento y puedan salir de la pobreza. Así es que pudiéramos hoy preguntarnos tú y yo, ¿estamos practicando este tipo de adoración en nuestra vida? ¿No será que de repente nuestro cristianismo solo se limita al templo? Solo se limita a venir, a cumplir, a estar aquí. Que es bueno, lo digo. Qué bueno que hoy has podido estar aquí, levantarte, tú oraste por la mañana, te preparaste, hiciste todo lo necesario, cumpliste tus compromisos para tener la mañana libre y poder estar aquí. Gloria a Dios por ello. Yo doy gloria a Dios por ello. Pero Dios nos quiere llevar un poquito más allá. Dios quiere llevarnos a que no pensemos que cristianismo es templo solamente. Que vivir la vida cristiana no solamente tiene que ver con venir y estar aquí. Tiene que ver más que eso. Porque de repente entonces, si solamente venimos a la iglesia y somos creyentes aquí y adoramos y levantamos nuestras manos, pero salimos de este lugar y volvemos a la vida que no agrada a Dios, entonces lo que venimos a hacer aquí solamente es una alabanza de labios, ¿verdad? Para afuera, nada más. La palabra de Dios entonces quiere llevarnos un poquito más allá. Quiere activarnos, quiere levantarnos, quiere sacarnos de una vida que en muchos de nosotros se ha vuelto una vida rutinaria, una vida infructuosa, una vida que solamente hemos estado ahí, hemos estado conociendo al Señor, pero no hemos salido del mismo lugar. Dios quiere llevarnos a nuevos lugares. Dios quiere llevarnos, Dios quiere activarnos. Dios quiere que uses el don, el talento que Dios ha depositado en ti. Dios quiere que extiendas el reino de Dios y Él te necesita, pero solamente un corazón que diga, no solamente leo la escritura, sino la pongo por obra, la pongo en práctica. Que la gente que está a mi alrededor vea, sepa que aunque yo no le diga que soy cristiano, Él pueda ver algo que es diferente en ti por la manera en que te comportas. Gloria a Dios. Qué maravilloso es saber cuando alguien en nuestro trabajo nos ve, o de repente llegaste por primera vez al trabajo y te dice, hay algo diferente en ti. Tú hablas diferente. Yo he visto que te comportas diferente. Muchos de tus compañeros te hacen daño, te hacen mal, te ponen trampa, te dejan mal parado con el jefe. Pero tú en cambio lo que haces es te mantienes calmado. Al contrario, cuando has tenido la oportunidad de ayudar a esa persona que te hace mal, tú le ayudas. ¿Qué hay en ti? ¿Qué hay en ti? Y entonces tú tienes la oportunidad de hablarle. Es que yo soy un hijo de Dios. La palabra de Dios mora en mí y la palabra de Dios me ha enseñado
me ha enseñado a comportarme como es debido. La palabra de Dios quiere llevarnos al punto de vivir un cristianismo las 24 horas del día, los 7 días a la semana, no solamente 2 horas el domingo y 2 horas el jueves. Dios quiere llevarnos un poquito más allá. ¿Cuántos quieren seguir creciendo en la palabra del Señor? Amén. Bueno, el Señor nos invita a que seamos creyentes las 24 horas del día, que nos movamos todo el tiempo viviendo la palabra de Dios, experimentándola, poniéndola en obra, en práctica. Y es que muchos cristianos tratan de decir: Señor, yo ya cumplí contigo, fui a la casa de Dios, fui a tu iglesia y hasta ahí. Pero nunca el venir a la iglesia es un sustituto del amor y del servicio que el necesitado necesita recibir, ¿verdad? Qué maravilloso fuera que todos nosotros fuéramos conmovidos por el Señor a hacer misericordia. ¿Cuántas personas simplemente a tu alrededor, en tu barrio, en tu vecindario, has escuchado y sabes que tienen necesidad? Y tal vez tú puedes decir: es que yo no tengo tanto para compartir. Pero yo estoy seguro que si tú vas a la alacena de tu casa, tú puedes agarrar algunos artículos ahí de tu alacena, armar una pequeña despensa y llevarla a alguien que le está necesitando. ¿Qué necesito yo para eso? Un corazón que busque agradar a Dios, un corazón que quiera poner en práctica la palabra de Dios, ir por aquellos que están necesitados. Ahora, no solamente es llevar algo de comida, es también llevar una palabra de parte de Dios a una familia que está a punto de desintegrarse, a un matrimonio que está a punto de quebrarse. De llegar a esa familia y decir: ¿me permites hacer una oración por ti? Yo quiero decirte algo. ¿Sabes que yo estaba así también como tú estás? Pero ¿sabes qué? Un día la palabra de Dios llegó a mi vida. Alguien llegó y me compartió del amor de Dios. Yo lo recibí y mi vida fue distinta, fue diferente. Yo pude ver un cambio en mi vida y tú también lo puedes recibir. Tú también lo puedes recibir. Hay muchas cosas que podemos dar. Y es que ninguno de nosotros podemos decir: yo no tengo algo para dar. Yo creo que la cosa más importante que todo hijo de Dios tiene es el amor de Dios. Y el amor de Dios es lo que podemos compartir, porque le hemos conocido, porque le hemos experimentado. Quiere decir entonces, no solamente es estar aquí, ¿verdad? No solamente es estar en un lugar, no solamente es apreciar el buen lugar donde estamos, lo cómodo a lo mejor que estamos, ¿verdad? Lo bonito que está. No tiene que ver con nuestras ofrendas generosas, que son parte de mi agradecimiento en realidad. No tiene que ver con un sermón elocuente, bien preparado y bien bosquejado. No tiene que ver a lo mejor con la adoración que ofrecen aquí los muchachos, ¿verdad? Que con respeto lo digo. No tiene que ver con eso. Hay algo más todavía. Nada de lo que hacemos aquí en la iglesia puede sustituir la práctica del amor. Si solamente nos quedamos con esto y no llevamos a la práctica el amor de Dios, estamos incompletos. Nos hace falta algo. Nos hace falta algo. Y tantas veces que el Nuevo Testamento nos habla de hacer el bien a los demás. Así es que yo necesito entender que Dios me está invitando a hacer algo más. Y quiero terminar con la última parte que leímos en Santiago acerca de guardarse sin mancha del mundo, que la Nueva Traducción Viviente dirá corromperse. No permitir que el mundo te corrompa. ¿Cuánto hemos visto en estos tiempos recientes? O tal vez siempre ha existido, pero las redes sociales han hecho que podamos enterarnos de más y más cosas al instante acerca de la corrupción en aquellos que han pretendido ser genuinos hijos de Dios. Pero ¿sabes qué? Santiago nos habla y nos invita a no corrompernos, a guardarnos sin mancha del mundo. Y es que aquí estamos, hermanos, en el mundo. Aquí estamos, aquí convivimos, aquí está nuestro lugar temporal de residencia. Pero la auténtica vida cristiana consiste en un hablar apropiado, que se note que hay una diferencia entre aquel que no ha conocido de Dios y aquel que ya conoció de Dios. Yo no puedo considerarme un creyente genuino y verdadero si sigo con el mismo vocabulario de aquel que todavía no le ha conocido. Yo necesito que Dios transforme mi habla, que genere en mí un cambio, que no salgan palabras de mi boca
vulgares, altisonantes, ofensivas, sino que de mi boca solamente broten palabras de bendición, porque dice la Escritura que no pueden brotar dos aguas de una misma fuente. Corrompernos del mundo implica querer parecernos a ellos, querer utilizar cosas que ellos utilizan, por querer estar a la moda, por querer estar no desfasados, ¿verdad? Que nos hagan el hazte para allá, el rarito. Implica guardarnos sin mancha del mundo, tener un vocabulario apropiado, comportarnos como verdaderos hijos de Dios. No ser peleoneros, ¿verdad? Aquellos que de repente en otra vida, de repente antes. ¿Verdad, Beni? ¿Cómo es posible eso? El poder de Dios transformando nuestro carácter, haciéndonos nacer de nuevo, es la única manera. Tú me puedes decir, oye pastor, es que lo he intentado una y otra vez, y yo te diría en esta tarde, es que con tu voluntad no te alcanza. Necesitas el poder de Dios, un encuentro genuino con el poder de Dios, y tu vida puede cambiar. Todos necesitamos ese encuentro que nos transformen, porque mi voluntad no me alcanza para transformar. No me alcanza para dejar de hablar mal estas palabras que a veces ofenden. No te alcanza, mi hermano. Te va a alcanzar una semana, 10 días, 15 días a lo mucho. Pero un cambio genuino, permanente y verdadero, solamente Dios lo da. Corrompernos del mundo implica no solamente entonces hablar de una manera apropiada, comportarnos como un verdadero hijo de Dios, como un seguidor de Dios, como un seguidor de Jesús, como un discípulo de Jesús. ¿De qué debemos de cuidarnos, mis hermanos? Debemos cuidarnos del mundo. En el mundo hay maldad. En el mundo hay traición. En el mundo hay pecado, un desenfreno. El mundo vive no agradando a Dios. No busca agradar a Dios. No busca a Dios. Al contrario, es en sentido opuesto. Todo lo contrario. Hay un sistema corrupto que gobierna el mundo. El mundo está gobernado por un sistema corrupto que busca no agradar a Dios, que está gobernado en realidad, de acuerdo a la Escritura, por el mismo Satanás. ¿Qué tenemos que andar haciendo? ¿Qué tenemos que andar coqueteando con cosas que han quedado atrás en mi vida pasada? Debemos de cuidarnos, ¿verdad? De muchas y tantas cosas. Del sexo ilícito, del robo, de la violencia, de la mentira, del engaño, de la injusticia, de los vicios, de la hipocresía, de la corrupción y de todo aquello que ha quedado en nuestra vida pasada. No hay vuelta atrás, mis hermanos. No hay vuelta atrás. El cristiano tiene necesariamente que ser diferente a alguien que todavía no ha conocido de Dios. Yo no puedo ser igual que aquel. Yo tengo que ser diferente. Tiene que haber un comportamiento diferente, distinto en mi vida. De repente, ¿verdad? Ahí en nuestro trabajo, en nuestra escuela, por alguna situación, ¿verdad? Nos conocen, saben que somos cristianos. ¿Eras cristiano entonces tú? Te dicen. No sabía. ¿Por qué? Cristiano la secreta, ¿verdad? ¿Se acordaron de esa película? Porque en ocasiones no lo notan con nuestro comportamiento y con nuestro hablar. Jacob, ¿me puedes ayudar por favor con el piano? La palabra de Dios, hermanos, nos enseña claramente qué debemos hacer y qué no debemos hacer. De repente los pastores siempre nos abordan, ¿verdad? ¿Puedo hacer esto? Pastor, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto otro? Vaya la palabra de Dios. Si tú haces de la palabra de Dios la guía a tus pies, te sabrá guiar por lugares seguros y no pantanosos. Te hará caminar por lugares seguros y no despeñaderos que puedan destruir tu vida y tu familia. Pero solo aquellos que quieren hacer de la palabra de Dios su guía. Así es que la palabra nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y ¿sabes qué? No depende de nadie más hacerle caso, sino de ti. De nadie más. Podemos pasar los tres pastores aquí y predicar al mismo tiempo, pero si tu corazón no está dispuesto a agradar a Dios, no producirá un cambio. Solo alguien que dice: Señor, conocí mi vida pasada,
Estaba destruido, mi matrimonio destruido, mi familia destruida, mis hijos perdidos. De allí el Señor nos sacó, de las tinieblas a su luz admirable, dice la Escritura. Pero ¿cómo es posible que de repente querramos volver a la vida pasada? Donde había lágrimas, traiciones, dolor, quebranto. Pero el Señor nos ha ofrecido su palabra, la palabra profética más segura. Es la palabra de Dios, la Escritura. Que hay infinidad de promesas que tiene preparado para ti, para tu familia. Que no las has conocido y ni te has enterado lo que Dios tiene para ti. Porque no hemos profundizado y conocido lo que la palabra de Dios dice. Que te dice que no estás solo ni sola. Que Él dice que te acompaña en cada momento. Que Él está contigo, que pelea por ti, que el Espíritu Santo intercede por ti. Cuando ya no hay palabras en el momento de debilidad, dice la Escritura que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Pero ahí está. Así es que la Escritura, pero no será suficiente solamente leerla, escucharla, sin que haya un cambio en mi actitud, sin que haya un cambio en mi vida. Y aunque me duele mucho decirlo, no sirve de nada solamente decir, qué bonita palabra está aquí. Pero si no hay una manera de practicarla, de vivirla, Santiago dirá, quien hace eso vive una religión falsa. Una religión falsa que no es genuina. El Señor quiere que vivamos y practiquemos nuestra fe. Esto implica desechar la ira, desechar de nosotros la malicia, desechar de nosotros el pecado que atenta contra Dios y mancha nuestra vida. Y muchas veces pensamos, es que soy yo y las consecuencias son solo para mí de este pecado. No te equivoques. No solamente el pecado te daña a ti, te daña lo que están a tu alrededor. Y quienes están a tu alrededor son quienes más te aman, quienes han estado ahí. Tus amigos o esos que se dicen tus amigos, que te ofrecen cosas que te alejan de Dios, no son tus amigos. Un amigo verdadero es el que te acerca al Señor, que te atrae a Él, que atrae a la presencia del Señor. Implica hacer lo bueno, ayudar a aquellos que están en necesidad, ayudar en cada situación que tengamos por delante por hacer. No hay vuelta atrás, mis hermanos, no hay vuelta de hoja. Quien obedece la palabra de Dios en el momento oportuno, en el momento preciso, es una persona bendita de Dios. Es una persona bendita de Dios. Es una persona que sobre él, sobre ella, los cielos serán abiertos. Su clamor será escuchado. Su vida será distinta. Así es que cuando venga la tempestad, cuando vengan los fuertes ríos, los fuertes vientos, su casa no será movida, no será un solo centímetro movida, porque está cimentada en la roca que es Cristo. Permanece, aunque por fuera esté todo el mundo derrumbándose y quebrándose, aunque por fuera esté en todo el mundo en perdición, tu vida, tu familia estará segura, porque estás en la cobertura de Dios, porque eres alguien que obedece su palabra, alguien que quiere seguirle, vivirle y agradarle en todo momento. Es una persona bendita de Dios. Y todo lugar donde pisa también es bendito. Todo lugar donde pisas, porque la bendición te sigue. No se queda aquí, no se queda en tu casa, va contigo. Y donde quiera que tú estás, donde quiera que tú hablas, donde quiera que tú te paras, tú traes bendición a ese lugar. No por ti, por la palabra de Dios que tú practicas en tu vida. Necesitamos acercarnos al Señor. Necesitamos decirle hoy en esta tarde: Señor, yo quiero ser un hacedor de tu palabra.